¿Alguna vez has sentido que tu mente es un laberinto de notificaciones, videos cortos y titulares fugaces? Como si estuvieras atrapado en una rueda de hámster digital, corriendo sin llegar a ninguna parte. Si es así, no estás solo. Lo que estás experimentando es la epidemia silenciosa de nuestro tiempo, la adicción al entretenimiento. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este estado no es accidental, que hay fuerzas poderosas que se benefician de tu distracción y que existe un camino para recuperar el control de tu mente? Imagínate por un momento que eres un explorador, no de selvas exóticas o ruinas antiguas, sino de los recovecos más profundos de tu propia conciencia. ¿Qué descubrirías? ¿Un manantial de creatividad e ideas originales? ¿O un terreno baldío lleno de distracciones y superficialidades? La respuesta depende, en gran medida, de si estás dispuesto a desconectar el piloto automático del entretenimiento y reconectar con tu capacidad innata para pensar profundamente. Este no es un llamado a renunciar a la diversión, sino una invitación a preguntarte: ¿quién está disfrutando realmente cuando te pierdes horas en las redes sociales o en plataformas de streaming? ¿Eres tú o son los algoritmos que te mantienen enganchado, vendiendo tu atención al mejor postor? Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y transformará tu forma de ver el mundo. En Triángulo Oculto, no nos conformamos con la superficie. Vamos a desentrañar los mecanismos ocultos detrás de la adicción al entretenimiento, explorando su impacto en tu mente, tu cultura y tu potencial como ser humano. Pero antes, hagamos un experimento rápido. Cierra los ojos por un momento y simplemente quédate ahí sin buscar un estímulo externo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómodo o incómodo? ¿Tranquilo o ansioso? Si sientes la necesidad de buscar inmediatamente tu teléfono, no te preocupes. Es una reacción común en la era de la hiperconexión, pero es una reacción que nos está costando muy caro, más de lo que la mayoría de nosotros imaginamos. La adicción al entretenimiento no es un simple pasatiempo, es una herramienta de control que está moldeando nuestra forma de pensar, o mejor dicho, nuestra incapacidad para pensar. ¿Recuerdas la última vez que tuviste un momento de verdadero aburrimiento, sin una pantalla frente a tus ojos, sin ruido, sin distracción? Probablemente ni siquiera lo recuerdes. En la era de la hiperconectividad, el entretenimiento se ha convertido en una droga omnipresente que nos mantiene ocupados, pero vacíos. Y lo más preocupante es que su efecto va mucho más allá del simple pasar el rato. Diversos filósofos y pensadores han señalado cómo el exceso de placer y distracción puede llevar a la decadencia de una sociedad. Aldous Huxley, en Un Mundo Feliz, anticipó una sociedad adormecida por el entretenimiento, perdiendo toda capacidad de cuestionamiento. Neil Postman, en Divertirse hasta morir, explicó cómo la televisión y los medios masivos estaban convirtiendo la información en un espectáculo vacío. Incluso filósofos como Nietzsche y Schopenhauer hablaban de cómo el individuo puede caer en la trampa de la gratificación inmediata, alejándose de su propio desarrollo intelectual y espiritual. Vivimos en una época donde nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información. Paradójicamente, este exceso no nos ha hecho más sabios, sino más distraídos. ¿Por qué? Porque la información ya no se presenta para ser comprendida o cuestionada, sino para ser consumida a la mayor velocidad posible. No hay tiempo para la profundidad, y en ese proceso, el pensamiento crítico muere lentamente. El problema no es el entretenimiento en sí mismo,
Siempre ha existido y siempre tendrá un papel en nuestras vidas. Pero la diferencia es que hoy el entretenimiento ya no es una elección, es una imposición. Todo está diseñado para capturar nuestra atención y retenerla el mayor tiempo posible. Algoritmos que saben exactamente qué queremos ver. Plataformas que nos bombardean con contenido a cada segundo. Una industria que ha comprendido que, cuanto más distraídos estemos, menos cuestionaremos el mundo que nos rodea. La pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esta adicción al entretenimiento? ¿Cómo afecta nuestra mente, nuestra cultura y nuestra capacidad de pensar? En Triángulo Oculto, creemos que la cultura debería ser una herramienta para la reflexión y el crecimiento intelectual, no una sucesión de estímulos diseñados únicamente para entretener. Durante siglos, la cultura fue entendida como un medio para la elevación del individuo. La literatura, la música, el arte y la filosofía tenían un propósito más allá del simple entretenimiento. Invitaban a la contemplación, al debate y al desarrollo de una visión crítica sobre la existencia. Sin embargo, esta idea comenzó a cambiar con la llegada de los medios masivos de comunicación. La información dejó de ser algo que se buscaba activamente y se convirtió en algo que llegaba pasivamente a las personas. Si bien estos medios trajeron beneficios en términos de acceso a la información, también introdujeron un nuevo paradigma, el de la inmediatez. La reflexión fue cediendo su lugar a la velocidad y la profundidad a la simplicidad. Era más fácil consumir un titular que leer un ensayo, más cómodo ver un resumen que explorar una idea en su totalidad. La verdadera transformación ocurrió con la era digital. Internet prometía ser una revolución del conocimiento, un espacio donde cualquier persona pudiera acceder a las ideas más brillantes de la historia con solo un clic. Y en cierto sentido, esto es verdad. Sin embargo, lo que no se anticipó fue el efecto de la sobreabundancia de información. En lugar de utilizar esta herramienta para profundizar en el pensamiento, las personas fueron seducidas por la gratificación instantánea. Surgió una paradoja. Cuanto más acceso teníamos al conocimiento, menos lo aprovechábamos. Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento elevaron esta dinámica a su máxima expresión. Todo fue diseñado para capturar la atención de la forma más eficiente posible, lo que significaba que el contenido debía ser breve, impactante y fácil de consumir. El problema es que la cultura no puede ser reducida a fragmentos de segundos sin perder su esencia. Un libro requiere tiempo para ser comprendido, una idea necesita desarrollo, una reflexión necesita maduración. Pero en el mundo del entretenimiento actual, todo esto es visto como un obstáculo. Lo que no es inmediato es descartado. La consecuencia ha sido un cambio profundo en la manera en que experimentamos la realidad. Antes, el entretenimiento era un respiro dentro de la vida cotidiana, un momento para relajarse después de un día de trabajo o de estudio. Hoy, en cambio, se ha convertido en el eje central de la existencia. La diferencia entre cultura y espectáculo se ha desdibujado, y con ello la capacidad de las personas para distinguir entre lo que es significativo y lo que es simplemente una distracción pasajera. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo permitimos que la cultura, una herramienta para la reflexión y el crecimiento, se convirtiera en un mecanismo de distracción y control? La respuesta no es simple, pero en Triángulo Oculto vamos a explorar las causas y las consecuencias de esta transformación. El impacto de esta transformación es profundo.
no solo ha cambiado la forma en que consumimos información, sino también nuestra manera de pensar. La paciencia intelectual se ha reducido, la capacidad de concentración se ha debilitado, la profundidad ha sido sustituida por la inmediatez y, lo peor de todo, es que esto no ocurre de manera consciente. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, en el que poco a poco nos volvemos incapaces de sostener una idea compleja, de enfrentar una discusión filosófica sin sentir la necesidad de mirar una pantalla en busca de distracción. Pero no todo está perdido. Aún es posible recuperar el pensamiento profundo, el hábito de la reflexión y la capacidad de discernir entre el verdadero conocimiento y el simple entretenimiento vacío. Para hacerlo, es fundamental comprender los mecanismos que están en juego, cómo nuestra mente es manipulada por estos estímulos y qué podemos hacer para resistir esta dinámica. Para liberarnos realmente de la adicción al entretenimiento, es necesario comprender cómo funciona a nivel psicológico y neurológico. El cerebro humano no está diseñado para manejar el nivel de estimulación que enfrentamos hoy. Cada vez que interactuamos con contenido entretenido, especialmente aquel que es rápido y adictivo, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la recompensa. El problema es que esta recompensa es inmediata, pero efímera. Nos acostumbramos a pequeños picos de placer que duran segundos, y cuando desaparecen, sentimos la necesidad de buscar más. Este es el mismo mecanismo que utilizan las máquinas tragamonedas, los juegos de apuestas y otras formas de adicción. Lo que antes requería esfuerzo y paciencia, como leer un libro o aprender una habilidad, ahora compite contra un placer instantáneo que no exige nada de nosotros. La consecuencia es devastadora. Nuestra capacidad de enfoque disminuye, nuestra tolerancia al aburrimiento desaparece y nos volvemos esclavos de una necesidad constante de estímulos. Pero aquí viene lo más preocupante. No solo estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración, sino también nuestra capacidad de experimentar el mundo de manera profunda. El arte, la filosofía, la ciencia y hasta las relaciones humanas requieren tiempo, paciencia y atención sostenida. Si solo podemos procesar el mundo a través de fragmentos de segundos, ¿cómo podremos comprender ideas complejas? ¿Cómo podremos cuestionar el sistema en el que vivimos si nuestra capacidad de reflexión ha sido erosionada? Esta no es una coincidencia. Un individuo distraído es un individuo manipulable. Y una sociedad adicta al entretenimiento es una sociedad que ha perdido la capacidad de resistir. Si nuestra atención está constantemente fragmentada, nunca tendremos el tiempo ni la claridad mental para cuestionar las estructuras que nos rodean. Los imperios del pasado usaban la fuerza para controlar a la población. Hoy, el control es mucho más sutil. No necesitas oprimir a una sociedad que ya está entretenida, distraída y mentalmente agotada. El exceso de entretenimiento no solo debilita la mente, sino que nos vuelve complacientes. Nos hace aceptar sin cuestionar, nos hace indiferentes a la verdad y nos priva del deseo de explorar el mundo más allá de la pantalla. Pero hay una salida: recuperar nuestra capacidad de pensar profundamente. No es solo un acto de resistencia, sino de liberación. Significa recuperar el control sobre nuestra atención, nuestra mente y, en última instancia, nuestra vida. Esto no significa renunciar por completo al entretenimiento, pero sí significa usarlo conscientemente, en lugar de permitir que nos use a nosotros. Significa desarrollar el hábito de la lectura profunda,
de la contemplación, del pensamiento crítico. Significa atreverse a enfrentar el silencio sin necesidad de llenarlo con distracciones. No será fácil. La gratificación instantánea es un enemigo poderoso, pero la recompensa de superarlo es incomparable. Un cerebro que piensa con claridad es un cerebro que no puede ser manipulado. Una mente que puede sostener el pensamiento profundo es una mente que puede desafiar cualquier sistema. El verdadero poder no está en el entretenimiento, sino en la capacidad de decidir en qué invertimos nuestra atención. Si recuperamos el control sobre nuestra mente, dejamos de ser espectadores pasivos y nos convertimos en creadores de nuestra propia realidad. El mundo necesita más pensadores, más cuestionadores, más exploradores de la verdad. No personas que simplemente consuman contenido sin propósito, sino individuos capaces de mirar más allá de la distracción. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión. ¿Seguirás permitiendo que tu atención sea controlada por fuerzas externas? ¿O empezarás a entrenar tu mente para recuperar tu poder? El primer paso es simple, pero desafiante. La próxima vez que sientas la necesidad de entretenerte automáticamente, detente un momento. Pregúntate, ¿estoy haciendo esto por elección o porque he sido condicionado a hacerlo? Si logras tomar conciencia de ese instante, habrás dado el primer paso hacia la libertad mental. La verdadera revolución no comienza en las calles, sino en la mente de cada individuo que se atreve a pensar por sí mismo. Conclusión filosófica. La adicción al entretenimiento no es solo una distracción inofensiva, es un mecanismo de control, una herramienta diseñada para mantenernos ocupados, pero sin avanzar. Si queremos recuperar nuestra capacidad de pensar profundamente, necesitamos desafiar este sistema. Necesitamos aprender a estar cómodos con el silencio, con la reflexión, con el proceso de aprender y cuestionar. No será fácil, pero el resultado vale la pena. Porque solo aquellos que logran liberarse del ruido constante pueden ver la verdad con claridad. Si has llegado hasta aquí, significa que ya estás en ese camino. Ahora, la pregunta es, ¿seguirás profundizando en tu despertar o volverás a la distracción? La elección es tuya.